Buenas noches. Desde el noticiero BTC les habla Diego Alejandro Salazar Quintero. Y en el día de hoy les hablará de un caso muy polémico del año 2011, donde hablaremos de Freddy Armando Valencia Vargas, más conocido como el monstruo de Monserrate. Tiene 38 años de edad. Su sexo es masculino y actualmente está recluido en la cárcel La Picota, en Bogotá, donde inicialmente tuvo un juicio donde se le acusó de acceso carnal violento y homicidio agravado. Entonces se le imputaron 115 meses de privación de su libertad. Tiempo después se realizó otro juicio donde un juez lo absolvió del acceso carnal violento y fue solo acusado de homicidio violento. Se le clasifica como un asesino serial y su modo operandi se basa en buscar mujeres, ofrecerles comida, ropa, plata y joyas a cambio de placer sexual. Al no cumplir sus condiciones, las mataba y después intentaba reanimarlas. Él utilizaba la asfixia, necrofilia y estrangulamiento. El perfil de sus víctimas son mujeres de 20 a 30 años, que viven en la calle, que sean consumidoras y que nadie recuerde si desaparecen. Lo que él no esperaba es que una de estas mujeres, Ana Viviana Puentes, se mudaría junto con su marido, sus hijas y su perro a una vivienda improvisada cerca de la suya, y que sería el animal finalmente el que lo delataría. Un sábado, como cualquier otro, gracias a la mascota de su familia, de los recicladores, atrapó un olor fétido que haría la alerta que algo andaba mal en el Cerro de la Paz, ubicado al lado de Monserrate, justo arriba del semáforo de la avenida Circunvalar, a la altura de la calle 21, abajo de la carrera 3. Nos remitimos con la reportera Jenny Malambo en el lugar de los hechos. Muchas gracias, Diego. Claro que sí, nos encontramos en la Catedral de Monserrate, ubicado en Colombia, en la capital de Bogotá. Muy bien, como ustedes se pueden dar cuenta, este es un lugar turístico donde pues vienen personas internacionales y nacionales. Se puede considerar como un lugar sagrado y nos vamos a reportar al lugar de los hechos. Como pueden observar acá, este es el Cerro de la Paz, un lugar aledaño a Monserrate, donde fueron los sucesos que cometió el señor Freddy Valencia. Y continuamos contigo, Diego. Seguimos con la periodista Tatiana Duarte, que nos dará información de quién es este asesino serial y hablará de su infancia. Claro que sí, Diego. Seguimos en reportaje. Como pueden ver acá atrás, quien se encuentra en la imagen es Freddy Armando Valencia Vargas, quien nació en 1982 en Bogotá, más conocido como el monstruo de Monserrate. Tuvo una infancia muy marcada. Él vivió con su padre, con su madre y con su hermana. Realmente el ejemplo que él tuvo de violencia lo transmitió el padre. Engañaba a su madre, le era infiel y llegó en algún momento a agredirla físicamente. Su infancia fue muy rechazada por parte de las mujeres porque él se considera pues muy hiperactivo, muy cansón, como él lo dice en palabras muy coloquiales. Lo aislaban de los juegos, de los paseos y demás momentos en los que tuviera que compartir con sus compañeros. Él a la edad de los 8 años es cuando sale a fulgor la agresión y la violencia, reaccionaba de manera grosera y altanera realmente con todo el mundo, pero se veía que se ponía más violento con las niñas, con las mujeres. Hubo un suceso en el cual en educación física le bajaron la pantaloneta y quedó al descubierto su miembro. Todos sus compañeros empezaron a reír y demás. Es como desde aquí cuando él empieza a tener contrariedades contra las mujeres. Realmente académicamente era muy excelente y no había ninguna queja ante ello. La psicóloga del colegio le dijo que para poder terminar su bachillerato y culminar en esa institución tenía que ingresar en una academia de artes marciales para desatar toda la ira que llevara adentro y no
digamos que llevar represalias contra sus compañeros y llegar al punto pues de pegarles. Tatiana, tengo entendido que lo marcó fue la muerte de su madre. ¿En qué año ocurrió esto? Sí, Diego, tienes toda la razón. Realmente en el año 2000, a la edad más o menos de 19 años, es que su madre muere a causa de una enfermedad que los médicos no dan explicación y no le dan resultados sobre ella. Es aquí cuando él comienza en el mundo de las drogas. La imagen que están viendo atrás es el cambuche donde él llevaba a sus víctimas. Se dice que llevó a más de 100 mujeres, subieron a ese cambuche, pero 18 fueron las asesinadas por este hombre y solo se han encontrado el cuerpo de 9 víctimas y no todas han sido identificadas plenamente. Volvemos contigo a estudio, Diego. Muchas gracias, Tatiana. A continuación, nuestra periodista Jenny Malambo nos hablará de cómo fue su adolescencia y su adultez. Claro que sí, continuamos con la noticia. Como bien lo sabían, la niñez fue una etapa que lo marcó, pero también en la etapa de su madurez, que fue la adultez, también fue muy marcada. Esto comenzó a caracterizarse pues primeramente porque él dejó su vida antigua y se fue a vivir al barrio de Kennedy, cerca al apartamento donde se ubicaba el papá. Pero bueno, aparte de eso, pues él en esa etapa conoció a una mujer, la cual tenía una niña, y él sin pensarlo simplemente se la llevó a vivir. Él en ese momento estaba trabajando de vendedor de lujos de carro y viajaba constantemente. Por ejemplo, pues se lo mantenía viajando a la costa. Sin embargo, pues llegaron a ocurrir muchos sucesos mientras él mantenía esa relación. Comenzaron a hacer muchos chismes y a contarle muchas cosas a él. Por ejemplo, la dueña del apartamento donde él estaba viviendo le comentaba a él que la mujer que él tenía no lo merecía, que no estaba hecha para él, que él cada vez que se iba, ella metía hombres al apartamento y que ella no lo valoraba. Debido a esto, se quebró la relación que él tenía con ella y él volvió a quedar solo. En ese tiempo, pues, él volvió a decaer en las drogas y comenzó a delinquir. Incluso en un suceso de estos, por un robo, a él lo hirieron pues mal. Sin embargo, él se pudo defender, pero aún así duró 6 meses en el hospital. Esto se dio alrededor de los 26 años de edad de Freddy. También comenzaba a mantenerse en la calle del Cartucho. Llegó un momento donde él tuvo peritonitis y se le reventó el apéndice. Más o menos duró como un año con la bolsa de colostomía, la cual, bueno, en esa ocasión él quería como una mano ayuda, como él lo decía, quería una mano ayuda de alguien, ya que pues él decía que le ayudaba a las personas, que le ayudaba por ejemplo a las mujeres, pero pues era obvio que no lo hacía, ya que pues él acá bueno, a cambio quería como un placer. Sin embargo, pues él dice que él en ese momento lo que quería era un apoyo, pero pues nunca lo encontró. También ya como pues así para marcar su etapa, a él lo señalaban como misoginia, que es el odio hacia las mujeres. Bueno, ya continuamos contigo, Diego. Vale, Jenny, muchas gracias. Y pues yo les hablaré de una de pocas de las mujeres que fueron descubiertas. La primera sería Sandra Lucía Ramírez, que el 14 de septiembre del 2014 salió por última vez de su casa, diciendo que se encontraría con un amigo. Sin embargo, nunca volvió y a pesar de que la buscaron en hospitales, morgues y comandos de policía, nunca encontraron información que pudieran dar en su paradero. En su casa la estaba esperando su hijo de 3 años y solo 4 años después de una prueba de ADN se pudo esclarecer que fue una de las víctimas de Fray Armando Valencia. También está María del Pilar Rincón Muñoz. Cuando solo tenía 13 años, se fue de su casa, según la policía, por supuesto, maltrato y abuso. Después regresó, pero con un niño en brazos, y lo dejó a manos de su abuela, y se volvió sin imaginarse que iba a morir.
La siguiente sería Adriana Patricia Porras. El 11 de mayo del 2011 fue reportada como desaparecida, pero fue hasta el 2013 que fue asesinada, siendo así una de las primeras víctimas del monstruo, Monserrate. La siguiente sería Sonia Ginette Martínez. Su madre la buscó desesperadamente, tanto así que buscó cómo llegar al Bronx para poder encontrarla. De acuerdo con el relato del tiempo, él las preparaba alimento a los habitantes del lugar, preguntando diariamente por su hija, pero nunca obtuvo respuesta. Finalmente tuvo que ir a medicina legal, donde le informaron lo que había pasado con su hija. Y por último estaría Ludy Johanna Lara, quien tenía 32 años y desapareció el 18 de julio del 2011. Cuando tenía 28 años, la SIJIN estuvo a cargo de la búsqueda hasta que en el banco de datos de ADN de familiares de personas desaparecidas hizo que se pudiera saber qué pasó con ella. Duarte. Gracias, Diego. Continuaremos diciendo el perfil criminológico. Empezaremos diciendo por qué es imputable. Como bien sabemos, a Freddy Valencia lo acusan de homicidio agravado y en cierta parte en la primera audiencia lo imputaron por acceso carnal violento. Si nos ponemos a pensar, él no tiene una condición de inimputable. ¿Por qué? Porque no se encontró ningún trastorno psicológico, no entraría dentro del rango de los menores de 14 años y tampoco viene de una etnia sociocultural. Por tanto, como bien sabemos, un delito es considerado una conducta reprochable ante la sociedad, la cual se lleva a cabo por una acción en la cual Freddy tenía tanto conocimiento y voluntad de los hechos que pasarían y las consecuencias del presunto hecho delictivo. El delito es una conducta típica, antijurídica y culpable. Empezaremos diciendo la etiopatogenia del delito, su clasificación. En el numeral 2 vemos los delitos cometidos por personas que hasta entonces no habían experimentado ninguna perturbación de la conducta. En este vemos una emoción violenta, una situación estresante o crítica, en la cual nos basaremos y dentro de los caracteres que entran es el hambre, el desempleo y la pobreza. A la edad de 19 años, como ya lo mencionamos, Freddy se inserta en el mundo de las drogas a causa de su ruptura sentimental y de la muerte de su madre. Es allí donde él no busca un empleo que lo pueda sacar de esta vida y comienza a vivir en la calle. Es un habitante de calle del Cartucho, que pasa a ser luego el Bronx. De allí es también donde comienza a sacar a sus víctimas. En las formas de delincuencia vemos una delincuencia juvenil en un numeral 2 de la delincuencia neurótica. ¿Qué quiere decir esto? Son personas angustiadas, deprimidas, inseguras, que a menudo sufren de un complejo de culpabilidad, que perpetra un solo tipo de crímenes de abuso, pues en este caso sexuales y la drogadicción. Él decía que era un reciclador de la Universidad de los Andes y pues usualmente le pagaban al día 3.000 o 4.000 pesos que los invertía en una espelma, una vela, una panela y la dosis diaria de droga que él ingería. Vemos la delincuencia psicopática, en la cual él también en su momento llegó a consumir bazuco. Entonces realmente los que empiezan a consumir droga sufren de psicopatía, un desorden psiquiátrico. Es un comportamiento asocial. En este se relaciona totalmente apático y hostil, como lo era con sus inquilinos en el momento en que él los llega a amenazar que se vayan del lugar de donde él estaba habitando. También pues el comportamiento se torna esquizofrénico, ya que es común y generalizado en los que ingieren droga. Hablamos de un trastorno de personalidad. Aquí vemos el rasgo de personalidad que es marcado. Es una característica de gran intensidad con problemas de impulsibilidad, de irritabilidad, de agresividad, de intolerancia a la frustración y habilidad emocional. Carece el pobre control de impulso y que constituye una personalidad normal. Acá vemos que él se exasperaba cuando las mujeres querían gritar y lo único que él quería hacer era callarlas.
y como las callaba, estrangulándolas, asfixiándolas y por último matándolas. También se le acusa de necrofilia, ya que en ciertos momentos, cuando le daba deseo y potencia sexual, él desenterraba los cadáveres de las mujeres, las penetraba y las volvía a enterrar. En los trastornos en los rasgos de la personalidad, vemos aquí un trastorno en el cual el componente emocional de la personalidad hace que el individuo pues, sea incapaz de mantener el equilibrio tanto emocional y la independencia. Se incluyen en este grupo las personalidades emocionalmente inestables, las pasivo-agresivas y compulsivas. Yo seguiré con lo de las personalidades pasivas y agresivas. La personalidad pasiva-agresiva tiene tendencia a estallidos de odio y de violencia física. Se siente menospreciado, resentido, aunque él mismo provoque esas actitudes en su contra, lo cual fue cuando él era pequeño y pensaba que ninguna niña quería estar al lado de él y ahí fue generando traumas. Y su subtipo es el pasivo dependiente. Su conflicto principal es el temor a la pérdida del objeto y se cree con derecho a la ayuda a los demás, que ahí sería cuando él bajaba por las calles de Monserrate y les ofrecía ayuda a estas mujeres, y que tiene la esperanza de afecto que llegara por medio de otra persona, ya que él suponía que al ofrecer sus ayudas también iba a recibir ayuda de los demás. También está la pasiva agresiva. Seguiré con la personalidad sociopática, que es un tipo antisocial, que se manifiesta desde la infancia. Al principio es rebelde agresivo, es vago, mentiroso, suele asociarse con drogadicción y son capaces de los peores crímenes y aberraciones. Acá están los criterios diagnósticos para los trastornos de personalidad. El trastorno antisocial de la personalidad, en el cual hay 5 numerales. En el primero está el de la identidad, que dice que es egocéntrico, que tiene autoestima derivada de la ganancia personal, del poder o del placer. En el segundo numeral está la falta de preocupación por los sentimientos, las necesidades, de los sufrimientos de los demás, la falta de remordimiento después de herir o maltratar a otra persona. En el tercero está el modo fundamental para relacionarse con los demás, incluso mediante el engaño o la coacción. Ya como bien lo había dicho, al hablar con estas mujeres, las engañaba, en el abuso de una posición dominante o la intimidación para controlar a los demás. Seguimos con el numeral B, donde acá se puede ver la manipulación, que es el uso frecuente de subterfugios para incluir o controlar a los otros. Emplea la labia o congraciarse con los demás para conseguir sus fines. La insensibilidad, que sería la falta de preocupación por los sentimientos o problemas de los demás. A falta de culpa o remordimientos por los efectos negativos sobre los demás, la agresión o la hostilidad. Causa de esto es que él decía que pues él buscaba mujeres que nadie las extrañara, que ellas andaran solas por ahí. En el otro estaría la hostilidad, que sería un sentimiento de enfado persistente, frecuente, ira y respuesta de desaires, insultos menores, comportamiento cruel, desagradable o vengativo, que ahí se podría ver que pues solo son homicidios contra mujeres y no contra niños o hombres ni nada, y fue a causa de que en su infancia solo las niñas lo molestaban por eso. También los anuncios de riesgo, que es involucrarse en actividades peligrosas de riesgo y potencialmente dañinas, innecesariamente y sin tener en cuenta las consecuencias. Acá podría ser cuando el hombre salía a robar y, como bien mi compañera Jenny lo dijo, él tuvo una puñalada que lo mandó 6 meses al hospital. También la impulsibilidad, que sería dejarse llevar por el fragor del momento en respuesta a estímulos inmediatos, actuando de forma repentina y sin un plan o reflexión acerca de las consecuencias.
Estos rasgos se encuentran presentes en la conducta de Valencia, pero no podríamos afirmar que cumpla con el numeral B, el trastorno antisocial, ya que se requiere tener los 6 rasgos o más, y en este caso solo tiene 5. Continuando, seguimos con los subtipos psicopáticos propuestos por Schindler. Bueno, en estos encontramos depresivos, inseguros de sí mismos, lábiles, explosivos y desalmados. Depresivos son personas tranquilas y constantemente se mantienen en estado depresivo. También predominan los autorreproches y las dudas. Los inseguros de sí mismos son con tendencia a inseguridad y desconfianza pues a ellos mismos. Eso es motivado por la timidez interna, sobre todo pues en sus planos físicos y social. Externamente se muestran seguros o arrogantes. Lábiles, con cambios bruscos de humor, estado irritante, depresivo, explosivos, pues excitables, irritantes también, montan en una cólera de suma felicidad, respondiendo con violencia siempre. Los desalmados no se refieren cuando carecen de términos sentimentales básicos como lo son la compasión, vergüenza, sentido de honor, el remordimiento y la conciencia. Seguimos con la parafilia o desviación sexual, que esto es una serie de comportamientos sexuales caracterizados por la excitación del sujeto ante objetos, situaciones que no forman pues parte de patrones normales. Más que todo nos enfocamos en la desviación agresiva, que incluye violación, asesinato sexual y necrofilia. Y pues esto se ve claramente en el caso de Freddy Valencia. Continuamos con las características de la conducta adictiva, donde se mantiene esto en base a la droga que consumía. Entonces, adicción, que se basa en la búsqueda y consumo compulsivo de cualquier tipo de droga, sin tener en cuenta las circunstancias que está marcada con su uso. En la dependencia también enfocamos en eso. Se desarrolla cuando las neuronas se adaptan a la exposición continuada de la droga y solo consigue funcionar de una manera normal en su presencia. Cuando hablamos de cannabis, hacemos referencia a la violencia, aumento de impulsividad con homicidios, aumento de violencia de género. También quisimos enfocarnos en el carácter volutivo, ya que acá determina la voluntad de una persona referente a la conducta. Y acá se observa que Freddy Valencia tenía toda la voluntad de hacer el homicidio a las víctimas, y él era el que tenía la facultad de decidir y ordenar la propia conducta que fue realizada por él mismo. También nos enfocamos en el delito doloso, por segundo grado, ya que se observa que el resultado de la acción no es el planteado por el sujeto, pero sabe que se producirá. ¿Esto qué quiere decir? Que él en alguna ocasión nos hablaba y nos comentaba de que él no quería matarlas, pero al momento de matarlas, él sabía que era un delito él mismo y estaba haciendo una conducta que no debía realizar como un ciudadano decente. Sin embargo, él hacía y asumía la responsabilidad bajo la conducta que él se estaba sometiendo. Bueno, compañeros, yo quisiera mostrarles un reportaje que le hicimos a 2 de las sobrevivientes que estuvieron a manos de este asesino serial, como todos y la policía lo señala. A continuación veremos unas pequeñas palabras de ellas. Dijo que ojalá y no me encontrara con él en la calle y mucho menos de noche. Él me miró de una manera tan horrorosa que yo le comenté a alguien, le dije que él tenía una cara de asesino en serie, pero fueron palabras por decir. Me llamó y me regaló 500 pesos, que se me quería trabajar con él. Y yo le dije que no. Entonces llegó y me dijo que sí, que él me regalara la liga. Le dije que no, que él sabía que yo no era esa, sino pues ya lo había hecho real. Entonces me dijo, bueno, nos hablamos, y me regaló 500 pesos y ahí fue y llamó a otra nena. Recuerdan que aquel hombre de mirada perdida trataba de ser cortés, pero no podía. Era una persona bastante sola, muy ensimismada, era muy frío y muy agresivo. Coinciden en que su última víctima fue la Zarca, una jovencita que se llevó hace un año. Era delgada, de ojos verdes, de cabello castaño. Era una negrita.
La negrita altica bonita, la chinita. Pues yo no la volví a ver. Agradecen no ser parte de las 17 mujeres inocentes que Freddy Valencia confiesa haber asesinado. Bendito sea Dios que no fui, pero lo lamento. Diego, tú nos tienes un dato muy interesante sobre la actualidad. ¿Puedes seguir en esto y nos contarías? Claro que sí, Tatiana. El día de hoy, 27 de octubre del 2020, se le juzgó por feminicidio. Muchas gracias. Hasta aquí el noticiario BTV. Quienes habló fue Diego Alejandro Sarrazo Quintero, le reportó desde Bogotá, capital de Colombia. Feliz tarde. Nos vemos en otra transmisión.